Ricardo Rajendorfer en El Mal Mejor. Yo quiero aclarar una circunstancia, porque esto me tiene perturbado. Se ha ocurrido el éxito del encuentro con Ricardo en la charla del viernes, en el taller del sábado. Este programa está grabado. Lo que me tiene perturbado es que son las 3:30 de la tarde y siento que le estoy estropeando la siesta a alguien. Y esto, en principio me ponía así. Gracias por venir. No, por favor, es un placer estar acá. Estamos grabando esto el día viernes, casi a las 4 de la tarde. Y dentro de un ratito será la charla en la Casa de la Cultura. Cuando uno lee, por ejemplo, a Carlos Marx en la adolescencia, y después le hablan de libre mercado y que las fuerzas se van a autorregular solas, uno dice, me están jodiendo, esto no es así. Y cuando uno lee a los 16, 17 años a Ricardo Rajendorfer, por ejemplo, con La secta del gatillo, y ve a la policía en la calle, uno dice, me están jodiendo, no están para cuidarme. Y descubre, con un apellido clave, me acuerdo de mi adolescencia, Klotzik, que tienen un manejo empresarial y descubre que no son una mafia por fuera del Estado, sino que la mafia es el propio Estado, si no recuerdo mal de aquella lectura de aquel entonces. Lo cual dio una clave estructural, desde tu punto de vista, para comprender lo que ocurre, más allá de la formalidad a veces del periodismo que tiene como única fuente justamente la cana, ¿no? Quiero preguntarte, a ya bastantes años de aquella investigación de la bonaerense, de la secta del gatillo, etcétera, ¿qué cambios y continuidades encontrás en, si querés, por empezar, la fuerza de la policía, la provincia de Buenos Aires, ¿no? Mira, ante todo debo contar al respecto que mi investigación sobre la policía bonaerense, o la que hicimos en su momento con Carlos Dutil, fue fruto de una nota que nos mandan a hacer en la revista Noticias. Nos mandan a hacer una nota sobre la policía bonaerense. Siempre que en esa época, estamos hablando mitad de la década del 90, se hablaba de la policía bonaerense o de cualquier otra fuerza de seguridad, periodísticamente hablando, se hablaba únicamente del gatillo fácil, que en realidad es el único delito sin fines de lucro que cometía esa gente, ¿no? Y a partir de nuestro... O sea, nos pedían eso, que hagamos una nota más sobre eso, pero rápidamente descubrimos que la policía bonaerense gerenciaba absolutamente todos los delitos contemplados por el Código Penal, ¿no? Eso nos empezamos a dar cuenta prácticamente, o sea, el rumboso tren de vida de los comisarios, mansiones de $500,000, autos de alta gama, flotas de autos de alta gama, etcétera, etcétera, etcétera. Y sí, los tipos recaudaban con absolutamente todos los delitos, con todos los delitos contemplados por el Código Penal. Eso dio pie a una nota que se llamó Maldita Policía, en cuya tapa, la tapa de la revista Noticias, del 8 de agosto de 1996, jamás voy a olvidar esa fecha, aparece justamente Klotzik, fotografiado por Cabezas. Fotografiado por Cabezas en su despacho, para lo cual Cabezas tuvo que pararse arriba de su escritorio. Es un picado, o sea, de arriba hacia abajo tomando la foto, y Klotzik mirando la cámara. Me acuerdo que cuando salimos de ahí, Cabezas dice, una de las satisfacciones que te da este laburo es poder pisarle el escritorio a estos hijos de puta. Bueno, a las 2 semanas ya estamos escribiendo nuestro libro, ¿no? Y desde luego que, sin que nos lo hayamos propuesto en aquel momento, ese libro cambió radicalmente el modo o la mirada que la sociedad tenía acerca de la fuerza de seguridad, porque no era solo la bonaerense.
Sí. sino que todas las fuerzas de seguridad en Argentina, a través de la recaudación, se autofinanciaban, y como se autofinanciaban también se autogobernaban, que es una cosa que de algún modo continúa en la actualidad. Hubo, no solo en la bonaerense, sino en muchas otras fuerzas, reformas, contrarreformas, etcétera, 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 pero todas giran en torno a la autofinanciación y al autogobierno de la Fuerza de Seguridad en Argentina. Ese modelo empresarial de alguna manera da un grado de autonomía que reforma para allá, para acá, Arlanía mediante, pongámosle en la provincia de Buenos Aires, o siguen teniendo la capacidad de preservarse con esa autonomía, digamos. Exactamente, digamos, vos nombraste a Arslanian, que fue el hacedor, llamémoslo así, de una de las reformas más interesantes que hubo, puesto que el tipo se aviva de que la recaudación iba de abajo hacia arriba en una estructura, diríase, piramidal. Entonces decide descuartizar esa estructura para quebrar lo que podríamos llamar la ruta del dinero en 6 o 7 u 8, no me acuerdo, departamentales autónomas, ¿no? Volando la figura de jefe, ¿no? Pero y con más presencia de lo civil, digamos. Exactamente, ¿no? Pero la policía es como el agua, o sea, toma la forma del envase que lo contiene, y lo que hasta ese momento era una estructura empresarial perfectamente aceitada, devino en la aparición de una cantidad indeterminada de hordas policiales autónomas que se disputaban entre sí el poder en la provincia. Los principales delitos en esta etapa, digamos, del desarrollo económico, capitalista, digamos, tienen que ver con cuestiones otrora inconfesables para la burguesía o indeseables, como la trata, narcotráfico, venta de órganos, etcétera, a nivel mundial, digamos, ¿no? Sí, son todas cosas que por otra parte consume la burguesía. Sí, claro. Desde órganos hasta cocaína. Claro, que son los que pueden. Entonces, en este esquema de una fuerza del Estado que debería proponer garantizar la seguridad y los delitos que acabamos de describir, la cuestión comunitaria, de la seguridad comunitaria, queda muy fuera de resguardo, ¿no? Pienso en cuando, pensemos en esta ciudad, no hace falta ir, digo, para nuestra audiencia, para quien esté escuchando, qué pasa en su barrio cuando por ahí detienen al perejil con 2 porros, y el que sí saben que tiene, que trafica, etcétera, es protegido por la cana. Esto genera de alguna manera una cuestión a nivel subconsciente de terror, digamos, de miedo en las poblaciones. Mira, el asunto, esto un poco lo vamos a tratar esto lo hemos tratado un poco en la charla que di. El asunto un poco tiene que ver, una de las funciones de la policía es disciplinar a la sociedad, ¿no? Y ese disciplinamiento recrudece en los sectores más indisciplinados. ¿Cuáles son los sectores más indisciplinados? Los sectores más marginales, los sectores que sobrellevan, los sectores que realizan tareas delictivas marginales, tareas delictivas que por un lado no revisten de una gravedad semejante a la de traficar armas en gran escala, a la de traficar personas en gran escala, a la de traficar órganos en gran escala y a la de traficar drogas en gran escala, pero que son útiles a
las fuerzas de seguridad, quienes por otra parte están aliados y muchas veces subordinados a quienes realizan todas estas cosas que yo acabo de decir, para hacer estadísticas, para disciplinar. Todos esos sectores marginales del delito también sirven de mano de obra para realizar tareas indignas. Por ejemplo, Claro. quienes son los que mataron al playero hace 3 semanas en Rosario. Un pibe que andaba en ojotas. Sí, un sí. pibe que fue a laburar de sicario en ojotas. La imagen, Eso, la imagen de Sicario de la película de 70 Yankee no es lo que ocurre. no, digamos. no. O sea, digamos, dentro del delito también hay una especie de lucha de clase, Claro. y en esa lucha de clase la policía es el caporal. Cuanto menos Estado presente en el barrio con otras cosas, con orquestas de escuela, bibliotecas, todo lo que hace que haya comunión, deseo, capacidad, creatividad, más posibilidad hay de que con recursos económicos estos sectores dominen, ¿no? Y desde luego, ese es una de las tantas disfunciones que padecen las personas en esa situación social, las personas cautivas en esa situación social, porque en los barrios a los que vos te referís, Sí. hace mucho tiempo eran barrios obreros, Claro. y ahora, digamos, son, aunque suene despectivo, son barrios lúmpenes, ¿no? Y esa degradación social es fruto de una degradación económica. Y fruto de esa degradación económica hay una suerte de degradación de clase, ¿no? En la cual, digamos, esas personas que antes eran obreras, o cuyos padres o cuyos abuelos eran obreros, pero ellos siguen en el mismo lugar, solo que ese lugar ya no es un lugar obrero, digamos, son, digamos, las víctimas propiciatorias de una tragedia histórica. Estamos conversando con Ricardo Rajendorfer en el estudio Henry Chiroyola de FM de la Calle. Te propongo que hablemos un poco ahora de literatura y periodismo. Bueno, habría que ver si son dos cosas separadas, ¿no? Necesariamente. Pero me gustaría preguntarte respecto de ciertas lecturas, libros, que en tu juventud, en la etapa que te haya modificado algo en tu subjetividad, hayan sido, si recordás, importantes, determinantes a la hora de forjar tu estilo, tu trabajo, no necesariamente en la investigación, sino a la hora de ponerse a escribir, digamos, ¿no? La pregunta está desdoblada en dos. Por un lado, eso en vos, y si crees que quien se va a dedicar a la actividad periodística debería tener un repertorio de algunos libros que leer. Mira, como dice Bonavena, la experiencia es un peine que te dan cuando te quedás pelado, ¿no? En ese sentido, la palabra influencia dentro de la literatura, sí, o de la escritura como actividad es una palabra un tanto sobrevalorada, ¿no? Porque vos le preguntás a cualquiera, sí, cuáles son los escritores que te influyeron, Borges, y de Proust no bajan, claro, ¿no? Aunque tal vez escriban como Coelho, pobres, ¿no? Sin desmerecer a este hombre. Sí, Capaz se escriben como Andajasi. Sí. Capaz esos influyeron en... Es una cosa que entra muy por el inconsciente, muy por el inconsciente. Yo particularmente empecé a laburar de periodista de casualidad, estando en México,
Sí. Yo era muy, digamos, acababa de concluir mi adolescencia, me vi en México en medio de la dictadura y necesité buscar un laburo, busqué un laburo como periodista. Hasta ese momento jamás pensé hacer periodismo. Ahí aparece Uranowski. Aparece Ulanowski, y menos periodismo policial, ¿no? Eso se da algunos años después, pero jamás estaba eso en mi horizonte. Es más, te confieso que carecía absolutamente de vocación, ¿no? Y a la semana escribí mi primera nota, ¿no? A la semana, una nota que era sobre el ruido en la Ciudad de México, ¿no? Me había conseguido un decibelímetro, una cosa así. Sí, no había una aplicación para consultar, tuviste que ir a buscar un aparato para Sí, medir. exactamente. Y entonces, y me asombró mucho ver esa nota, ver lo que yo había escrito en letra de molde, cuando te juro que lo anterior que escribí a eso fue composición tema La Vaca en 7º grado, creo, ¿no? Una cosa así. Pero, de algún modo tenía cierta franela con la escritura, porque de pibe había sido un gran lector. A los 9, 10 años yo leía un libro tras otro, ¿no? A partir de los 9, 10 años. Entonces, medio que intuía cómo funcionaba el negocio de la escritura, ¿no? ¿Y qué leía? Yo iba a la escuela, a las 12:15 sonaba la campana y me iba corriendo al kiosco de diarios. Y ahí no solo me compraba algunas revistas o publicaciones que a mí me gustaban y que mis padres me pagaban, sino que además me quedaba horas leyendo. Horas leyendo ahí. Y uno de los libros que recuerdo haber leído en esa época fue una edición muy berreta de un libro que se llamaba 50 años, la volante de los 50 años entre policías y delincuentes, 50 años, crónicas de Lampa porteña, de Gustavo Germán González. Gustavo Germán González era el periodista estrella del diario Crítica, ¿no? Y que contaba historias absolutamente maravillosas. Cuento esto a propósito de la influencia. Sí. No tengo de él una influencia en la escritura, pero sí una suerte de influencia en un hecho muy específico del destino. Uno de los relatos que a mí me impactó mucho es el que hace de un crimen que sucedió en 1926, el crimen del concejal Carlos Ray, ¿no? El concejal Carlos Ray aparentemente había muerto en un intento de robo, o en ocasión de robo, y le habían prodigado 1 o 2 balazos en el pecho, pero se sospechaba que en realidad no hubo un intento de afano y que esos 2 tiros se lo pegaron después de muerto, luego de amasijarlo con veneno, específicamente con cianuro. Entonces, no había las pruebas periciales que hay ahora, eso se tenía que resolver mediante la autopsia. Sí. Entonces Gustavo Germán González se disfraza de plomero funerario, que es el que abre y cierra los plomos de los ataúdes, y se cuela en la autopsia. Esa tarde, la 6ª edición de Crónica, la tapa salió con titular, tipografía catástrofe, y 3 palabras: no hay cianuro. No hay cianuro. Y esa frase, no hay cianuro, hasta se convirtió en un dicho cuando
alguien quería desestimar algo, alguna opinión o algún hecho, no hay cianuro. Incluso hay un tango instrumental que se llama No hay cianuro. Bueno, ¿por qué digo eso de la influencia del destino? Porque en el año 2002 o 2003 yo laburaba en la revista Gente. Y gran parte de ese año, 2002, lo alternamos entre la caída de la Rúa y la muerte de Rodrigo, la muerte del cantante Rodrigo. Uh-huh. Sí. Entonces me mandan a cubrir la necropsia de Rodrigo en el marco del juicio filiatorio, el juicio por filiación, porque, digamos, había un pibe que reclamaba la paternidad, cosa que se demostró que él es el hijo de Rodrigo, que además es idéntico, vos lo ves ahora que es un muchacho grande, es idéntico. Bueno, entonces en aquel momento recordemos que era un artista enormemente Rodrigo Bueno, popular, era un ¿no? ídolo popular, además, digamos, a mí me encanta su música. Sí. Entonces, me mandan a cubrir la necropsia, o sea, tenía que ir en un remis, en un auto del diario con un fotógrafo, 8 de la mañana, ver quiénes entraban, quiénes salían, sacarles fotos, tratar de arrancarles algún textual y listo. Cada vez que aparecía alguien íbamos, le sacamos la foto, le preguntamos algo y volvíamos al coche a dormitar, porque eran las 8 de la mañana. Hasta que, digamos, yo estaba parado esto se hizo en el cementerio, en un cementerio del Gran Buenos Aires, un cementerio privado. Sí. Yo estaba parado en una de las... y suena una bocina a mis espaldas. Me doy vuelta, era el auto del gordo Pierri. El doctor Pierri era el abogado de la familia de Rodrigo, que tenía que asistir a eso. Entonces, el auto me cabecea, me dice, subí. Y yo subí como un pistolero, un blindado. Y se ve que el tipo no quería ir solo a una ceremonia tan espeluznante, yo medio el amigo del gordo. Sí. Y bueno, entre la entrada, resulta que en la entrada el periodismo tenía absolutamente vedado el ingreso al... Entonces uno de los tipos de seguridad le dice al gordo, perdón, el señor no puede entrar, es periodista. Y el gordo dice, no, el señor es uno de mis peritos de parte. Entonces entramos. Y me dice, lo que vamos a ver es espeluznante, ¿no? Y en el trayecto que hubo entre el ingreso al cementerio al lugar donde se iría a efectuar la autopsia, yo recordé, o vino a mi mente, porque ese texto del concejal Rey, el texto de No hay cianuro, me lo había olvidado. Claro, me pasó lo había el tiempo. olvidado. En ese momento me acordé y dije, bueno, ahí está la influencia. Acá está la influencia. Y es una influencia bien en cuanto a la práctica de la investigación, más allá de la escritura. ¿Cuánto hay de olfato, de apertura de todos los sentidos y de casualidad también a la hora de investigar cosas que están ligadas a los ilícitos? No es que lo podés buscar en una base de datos, digamos, ¿no? Muchas de las cosas con las que trabajás. Mira, por empezar la escritura es un acto de ilusionismo, ¿no? Y es un acto de ilusionismo que para mí está cifrado en una pregunta. Y la pregunta es si la vida imita la literatura o la literatura imita la vida. O sea, la atracción que tienen sobre mí determinados hechos sobre los cuales escribo o sobre los cuales elijo escribir
tienen que ver con el hecho de que son, primero, hechos y circunstancias que a mí me asombran, que a mí me hacen exclamar para mis adentros. Tiene que conmoverte a vos en un sentido Claro, amplio. exactamente. Claro. En ¿no? ese sentido se parece a cualquier hecho artístico, ¿no? Como crear una canción, primero tiene que aparecer algo, después está el trabajo técnico. Sí, sí, pero y ese trabajo técnico plantea todo un desafío, porque más allá de esa pregunta, que es incontestable, Sí, es incontestable, cuál imita igual. Sí. cuál imita cuál, deriva en la reconstrucción del hecho real. Ahora bien, uno, digamos, creo yo que cuando uno escribe sobre un hecho ficticio, o sea, cuando uno escribe una ficción, el truco consiste en tratar de hacerle creer al lector de que está leyendo algo que realmente sucedió. Y cuando uno escribe una crónica periodística, o sea, cuando uno escribe sobre un hecho que realmente sucedió, el truco consiste en hacerle creer al lector de que está leyendo una novela, ¿no? Desde luego que eso no es una cosa que uno se imponga Sí. a priori, así como, digamos, me burlo un poco del concepto que tiene sobre las influencias, la mayor parte de la gente Sí. que cree que alguien un día se sienta y dice, voy a escribir como Borges, Sí, y sí. se pone a escribir como Borges. No, son cosas que salen y uno a veces dice cosas que no tiene pensado decir, ¿no? Claro. Lo cual no te hace ganar amigos, ¿no? Por empezar. Pero vuelvo a decir, es un acto de ilusionismo hasta con el mismo hacedor de ese texto. Se piensa y se descubre cosas escribiendo. Exactamente, exactamente. Se descubren cosas escribiendo y se descubre uno mismo diciendo algo que no tenía pensado decir, ¿no? El texto habla con uno. Y yo creo que la Bukowski, que decía, una vez a Bukowski le preguntan, ¿vos para quién escribís? ¿Para vos o para el público? ¿No? Y el tipo contesta, es como fumarse un faso. El humo es para uno y la ceniza es lo que se publica. Estamos con Ricardo Rajendorfer en El Mal Mejor. Segundo bloque de El Mal Mejor con Ricardo Rajendorfer. Tenía por acá, hablando de México, un texto de Carlos Monsiváis. Gran escritor. Lo dijiste de pasada, pero estuviste por allí en México en el contexto de la dictadura argentina, de la última. Y me marqué acá algo para hablar de la coyuntura, si querés, o de lo que ocurre en el mundo, para decirlo bien grande. En el texto que hace Juan Villoro, en el prólogo, dice, como todo escritor de temple bíblico, Monsiváis es pródigo en aforismos que pronto serán refranes. O ya no entiendo lo que está pasando, o ya no pasa lo que estaba entendiendo. ¿Cómo pensar, pregunta abierta, en esta conversación, lo que está pasando en la actualidad para poner un tópico, políticas de ultraderecha no instauradas por una bota, por la violencia terrorista militar, digamos, sino aparentemente consensuadas con mayorías, no solo en Argentina, ¿no? Sí, es una situación muy compleja. Yo a veces me pregunto, ¿cómo será pensado o cómo será visto este presente en el futuro? Desde luego que en la respuesta a ese interrogante está asimismo la respuesta
de lo que significa, de lo que verdaderamente significa este presente que vos has resumido. Pero para saber esa respuesta tenemos que apelar al futuro. Uh-huh. Y en ese sentido, es cierto, esta es una tragedia histórica autoinfligida. Esta es una tragedia histórica autoinfligida porque acá no hubo un golpe de Estado, porque parece que ahora, digamos, los golpes de Estado se pueden obviar y se pueden llegar a una misma situación económica, social, sin esa desagradable tarea de andar matando gente por ahí, o demasiado gente por ahí, ¿no? Y desde luego también está el corrimiento hacia la derecha del mundo. O sea, el mundo se ha convertido en una enorme república del Weimar, en alusión al régimen que hubo en Alemania entre el fin de la Primera Guerra Mundial y 1933, que es cuando asume Hitler, ¿no? Te pediría que, porque esa comparación puede ser superficialmente tomada como a veces se califica de nazismo todo o fascismo todo, y tiene un sentido, por lo que te he leído también, ubicarlo en torno a ese momento. Es una situación que surge en ese momento y es una situación que, o sea, cada etapa histórica produce sus propias tragedias y sus propias glorias, ¿no? Y cada una de ellas es absolutamente diferente a otra y ninguna de ellas debe ser banalizada, ¿no? Pero, digamos, hablando de categorías del fascismo, es muy interesante lo que dice un sociólogo portugués, Boaventura de Sousa Santos, siempre me equivoco, Sousa Santos, Santos Sousa, que habla del fascismo societal, ¿no? Esto viene a colación de lo que me acabas de plantear, justamente, puesto que ¿qué es el fascismo societal para él? Y él plantea que, a diferencia de los procesos de ultraderecha que hubo en la Europa de la primera mitad del siglo XX, que eran fascismos propugnados e instalados desde el Estado o desde algún partido político, este es un fascismo que surge de las entrañas del cuerpo social. O sea, es un fascismo sin jefes, es un fascismo pluralista, pero como todo fascismo es un fascismo disciplinante y civilizatorio. Es el fascismo de los que ni siquiera saben lo que es el fascismo. Pero cuando los acusás de fascistas se ofenden, con justa razón. Complejo en el sentido justamente de que hay que trabajar mucho, ¿no?, para comprender, si es que es posible comprender el tiempo en el que uno vive. Vos planteabas, habría que ver cómo se escribe en el futuro. Y en ese sentido, cuando no hay agenda, cuando la verdad no viene ya, no sé, un religioso la encuentra en su congregación, un marxista-leninista en el periódico Nuestra Propuesta, cuando los esquemas cambian y hay que buscar de qué se trata esto. También, en lugar de pensarlo como angustiante, podría ser un desafío, ¿no? A la hora del análisis, después están los padecimientos económicos. Sí, desde luego que, digamos, la vida misma impone no solo el derecho, sino la obligación de interpretarla para no extraviarse. Y, digamos, si esta frase, en vez de aplicarla a la vida de una persona, de una sola persona, la aplicás a la existencia de todo un conglomerado de personas, es decir, la aplicás a una sociedad, la cosa no diría se complica, sino se complejiza, que es una palabra muy moderna.
A veces para no decir nada decimos es complejo. Sí, sí, sí. Nadie es inocente es un podcast que ustedes pueden encontrar en Contar, es una plataforma donde hay contenidos también es una palabra de época. Hay producciones, algunas documentales, otras ficciones. Contar, dije, cont.ar. Y esto es un podcast que vos relatás, ahí es un trabajo diferente. ¿Cómo fue esa experiencia que está disponible, recordamos, para quienes quieran? Sí, fue una experiencia buenísima. Fui convocado para ello Sí. por Anna Peterbach, que es una directora de cine, recordada por una excelente película que se llama Todos tienen un plan, que fue la única película argentina en la cual actúa Viggo Mortenstein, ¿no? Ana yo la conozco hace muchos años y aparece con ese proyecto que es hacer podcast con textos de escritores argentinos, ¿no? Entonces hicimos una primera temporada que era cuentos de Osvaldo Aguirre, Mariana Enríquez, Juan José Becerra, no me acuerdo quién más, eran 6 textos, Sí. Quique Ferrari, eran 6 textos, y una segunda temporada donde en vez de haber 6 textos de 6 escritores favoritos, eran los 6 capítulos de la novela El agua electrizada de Carlos Eduardo Feiling, que es un escritor ya fallecido que yo había conocido, una casualidad que yo terminara haciendo podcast, no fue una elección mía, sino una propuesta, y justo, digamos, había sido un gran amigo mío. Y, bueno, por un lado están los podcasts, y por otro lado, hay 6 o 7, en cada uno de esos escritores son entrevistados por mí en un formato audiovisual, desde luego, en la Biblioteca Nacional, ¿no? Véanlo ahí en Contar, es un contenido relativamente nuevo, 2022, creo que empezaron a trabajar. Sí, por ahí. Exactamente. No quería dejar de señalarlo porque no necesariamente a veces esas plataformas tienen gran difusión, suben contenidos interesantísimos. Exactamente, y no necesariamente exactamente, y además tiene cosas impresionantes. En la espalda gris del mar perduraban los últimos reflejos de la tarde. Comienza Asesinato a distancia de Rodolfo Walsh. Y no estoy trayendo acá al Walsh periodista, sino a ese enorme escritor que nos arrebataron. Puse esa imagen poética de cómo iniciar un relato. Para traer esta figura aquí, a esta conversación, y en este momento, con todo esto que hemos charlado, ¿qué se puede decir de esa herencia que deja para quienes quieren escribir, hacer periodismo, Rodolfo Walsh en este país? Mira, me cuesta hablar de herencias, me cuesta hablar de herencias, y me cuesta, por otra parte, soslayar la figura de Walsh, ¿no? En ese sentido, fíjate vos, estábamos hablando de literatura real y no real, y voy a dar una primicia, o mejor dicho, un adelanto. Sí. Porque en el próximo número de Caras y Caretas, Sí. Yo hace muchos años que escribo en Caras y Caretas, y antes escribía de lo que se me cantaba, pero ahora los números son monotemáticos, todo el número trata de una sola cosa, ¿no? Y yo hago una sección que se llama Tinta Roja. Tengo que escribir sobre algún hecho delictivo o policial o digno de la serie negra, Sí. para meter, por ejemplo, un número entero dedicado, que se llama Alfonsina Storni, ¿no? Cosa que me hace hacer de trapecista de la realidad para no... Bueno, pero en el próximo número es sobre los derechos laborales,
Ajá. ¿no? ¿Qué tema hoy? Es un tema, pero digamos, ¿dónde está el thriller? Ujú. ¿Dónde está el thriller? Entonces, decidí centrar mi relato en un thriller. Augusto Timoteo Bandor. Augusto Timoteo Bandor, que, digamos, entre otras cosas, participa o está presente en la pizzería Real de Avellaneda en esa tarde de 1965, cuando al cabo de un tiroteo con una fracción de la CGT muere Rosendo García, a raíz de lo cual Rodolfo Walsh escribe ¿Quién mató a Rosendo? Probando que quien mató a Rosendo en medio de ese tiroteo había sido nada menos que Augusto Timoteo Bandor. Ahora, ¿cómo se relaciona acá la ficción y la realidad? Porque Rodolfo Walsh, para probar eso, digamos, se arma del expediente. Sabemos que los expedientes, aunque estén instruidos para el orto, son el ADN de una historia. Está el mismo hecho relatado desde el punto de vista, en el sentido literal de la palabra, de todos sus protagonistas, por ejemplo, ¿no? Dice que están armados como el orto, Ricardo, me imagino, porque en general no es tanto la fiscalía la que los va armando, sino la propia policía muchas veces. Exactamente. ¿No? Y tampoco, digamos, los fiscales tampoco son Shakespeare. No, claro, en el caso de Bueno, pero a raíz de todos esos datos, él arma un croquis, ¿no? Para reconstruir la posición de cada uno de los tiradores, y así llegó a esa conclusión. ¿Qué tiene que ver con eso con la ficción? Que él, anteriormente, hizo exactamente lo mismo, de una manera ficcional, desde luego, en su cuento, valga la repetición de la palabra, Cuento para Tahúres. En Cuento para Tahúres, donde una persona, un hombre es asesinado en un local de apuestas, utiliza el mismo método, en este caso narrativo, porque no se investiga un hecho ficticio, que cuando investigó el hecho no ficticio del asesinato de Rosendo García en la pizzería La Real de Avellaneda. Trasvasó el hecho imaginario al real, y acá el nombre de la pizzería es hasta un guiño del destino. Rodolfo Walsh es a quien estamos trayendo para pensar estas cosas. Me quedé pensando en revisar el término herencia, efectivamente, porque vos planteabas, me es insoslayable, me cuesta pensarlo en términos de herencia. Y además hay otra cosa más en Walsh particularmente, en la obra de Walsh, que tiene que ver también con el salto del periodismo a la literatura, no del autor, sino de la obra misma. Y no me refiero a una crónica novelada, no. ¿Cómo lo puedo explicar? Operación Masacre. O sea, Operación Masacre es fruto de una serie de artículos que Walsh escribe en el periódico de la CGT de los argentinos sobre revelando la masacre de José León Suárez, ocurrida en 1955 por la Revolución Libertadora, etcétera, ¿no? Entonces, ese compilado de notas escritas que se publican bajo el título Operación Masacre era un libro periodístico destinado a informar a los lectores lo que había pasado en ese 9 de junio de 1955, de 56, no me acuerdo, en los basurales de José León Suárez. Pero
70, 60, Sí. casi 70 años después, Sí, sí, sí. ese libro se sigue leyendo, Operación Masacre se sigue leyendo. Ahora, lo que en 1956 era leído Como documento periodístico. como documento periodístico para que la gente se informara de lo que había pasado, ahora se lo lee por el placer de leerlo, o sea, se lo lee Sí, sí, como obra porque literaria. en ese tránsito se convirtió en literatura. Exacto, sí. No, dicho sea de paso, para quienes empiezan a trabajar a veces en periodismo, o empezamos, o qué sé yo, y nos desanimamos porque por cualquier cosa, no se lo quería publicar nadie a Walsh. Eso, y ya era Rodolfo Walsh como escritor, ¿no? Exactamente. Em, ¿Qué importancia tiene el tema del archivo a la hora de escribir? Pongo un ejemplo de un artículo tuyo, una crónica en Anfibia, si no me equivoco, 93 pantalones blancos, desventuras de un gigoló. Y ahí hay referencias a antecedentes y pongo a veces por poner un ejemplo. Sí, siempre trabajas, creo. O te pregunto, ¿qué importancia tiene el archivo para tu trabajo? Para hacer una nota, y, digamos, es muy difícil hacerlo sin un archivo, aunque uno tenga el archivo en la casa, o mi casa, digamos, yo Es un diría, archivo. sí, parece el centro de documentación Simón Wiesenthal, pero no tengo todos los archivos Sí. de la humanidad, Sí, sí, sí. ¿no? Tengo que acudir a otros archivos, tengo que acudir a hemerotecas. Como te dije antes, me apasionan los expedientes. Me apasionan los expedientes porque son un diamante en bruto, ¿no? Y también, desde luego, me apasionan, tanto como los archivos, tanto como los expedientes, me impresiona y me fascina mi travesía sobre los lugares y los personajes del hecho, ¿no? Yo pienso que la nota periodística no es sino, o mejor dicho, es nada menos que el informe de una aventura. Y vos te avivás cuando lees una crónica por dónde anduvo el cronista. Y te avivás también que en realidad no estuvo en ningún lado. Y eso se nota. Eso se nota. Se nota cuando lees que Sí, sí. entre lo escrito. Si hay una experiencia de por medio o es simplemente... Exactamente. O sea, por ejemplo, durante cierto tiempo me aburría mucho hacer entrevistas. Ajá. Me aburría hacer entrevistas ¿Hacer vos entrevistas a otros? a otros. Sí. Hasta que le encontré la vuelta. Y y de algún modo, más que lo que dicen, lo significativo de una entrevista es lo que hace el entrevistado, las muecas que pone, ¿Cómo lo dice? su expresión, los cambios de su expresión, sus silencios, etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido, por ejemplo, yo entrevisté a muchos represores. Incluso tengo un libro que es una compilación de esas cosas que se llama El otoño de los genocidas. Pero cuando yo entrevisto a un malo, ya sea represor, o un asesino múltiple, o una persona que tiene motivos en mantener su vida bajo ciertos velos, el entrevistador termina discutiendo con ellos. Por ejemplo,
el tipo que entrevista a un represor termina discutiendo con un represor, ¿no? ¿Le parece ético Sí. picanear a una mujer embarazada? ¿Qué quiere que te conteste el tipo? Parecería una pregunta retórica, no un punto. Exactamente, exactamente. Pero fundamentalmente el tipo se pone a la defensiva, Claro, claro. ¿no? No ayudas a que hable. No, Y tu y objetivo para es que para que hable, el tipo se tiene que sentir tranquilo, cómodo. El tipo se tiene que sentir tranquilo, cómodo. Y da la casualidad que, digamos, aunque hablen del clima, esos tipos demuestran quiénes son. Y si le das cuerda, se ahorcan solos. Si les das cuerda, se ahorcan solos. Esto viene a cuento Sí. de que, digamos, ahora, digamos, qué sé yo, me llama un muchacho, me quiere hacer una entrevista Sí. y me deja las preguntas por WhatsApp para que yo se las conteste por WhatsApp. Sí. No tengo ningún problema en hacerlo, Sí, estoy sí, seguro, pero digamos, Pero no no, va a ser- no va a haber un ida y vuelta. no va a haber una ida y vuelta, es como tener sexo con una muñeca de goma, ¿no? Es una cosa así. En cambio, te vuelvo a decir, Sí, sí. la dinámica de la entrevista o la exploración, Sí. la aventura periodística, la travesía que te impone la reconstrucción de una historia, es un viaje fabuloso, Claro. y digamos, y el artículo, repito, es nada más que el informe de eso. De una aventura. Allí aparece la figura de cronista. Sin embargo, en los medios de comunicación en general, yo creo que ya hace un tiempo largo, lo que hay es, lo contrario es el manual de estilo de Clarín, ¿no? Que plantea que la noticia prácticamente no aparezca la subjetividad de la persona, una noticia clásica. Y terminan siendo bastante aburridos, ¿no? Los medios de comunicación. Hay un prejuicio de que la gente ya no lee. Sin embargo, vos te sigue mucha gente, como a las pocas personas que siguen defendiendo la crónica, porque es una aventura que hay que defender después con el cuerpo, ¿no? Sí, sí, digamos, puede ser que la gente no lea tanto como... Eso no quiere decir que la escritura por eso deba empeorar, ¿no? Claro, En fin, digamos, para un analfabeto todos los libros son iguales, claro. ¿no? Escuché y Samón decían, no hagamos música para sordos, porque los sordos no pagan por escuchar música. Claro, exactamente, exactamente. Y es cierto que, fíjate vos, hoy justamente Sí, comentaba con un amigo o ayer, sí, no solo pasa con Clarín, sino también con diarios respetables. No Sí. quiero decir que Clarín no sea un diario respetable, desde luego, pero agarrá Página 12, agarraba un ejemplar de Página 12 Sí, hace sí. 15 años Sí, las plumas y las notas. y agarrá un Página 12 de ayer, y, digamos, hay una diferencia como hay una notable Sí, sí, diferencia. claro. Hay una notable diferencia. Además hay una suposición errónea que es que por qué alguien elegiría un artículo mal escrito que bien escrito. Pero bueno, ya con el tiempo sobre el final de esta entrevista, dos cosas breves te voy a preguntar. Una es, de todo lo que me contás, podríamos tal vez sugerir una respuesta a un interrogante que me parece que se hace siempre quien quiere escribir, trabajar, entrevistar, bueno, en este tipo de oficios, que es la pregunta del método. ¿Cómo hace tal para hacer tal cosa? Que te deben preguntar. ¿Y vos cómo haces para...? Por lo que te escucho, de la escucha te devuelvo lo siguiente. El método es una búsqueda totalmente personal, ¿no? No hay el método. No, no hay método, no hay método, no hay método. Yo muchas veces me pregunto, Como dice. ¿cómo hice esto? ¿Cómo hice esto? O sea, no soy de leer mis notas demasiado, pero de vez en cuando cae alguna nota que escribí hace Sí. años y Aparece la extrañeza esa. y aparece esa Sí. extrañeza y ese asombro porque, digamos, uno
no se reconoce como la persona que escribió eso, ¿no? Y digamos, obviamente uno maneja un método, pero lo que pasa también es que, digamos, el acto de escribir al acto de escribir se llega en un viaje muy raro, porque obviamente vos, cuando estás por escribir algo, primero, digamos, cuando vos estás por hacer un artículo, Sí. elegís a quiénes vas a entrevistar y qué documento vas a ver y qué lugares vas a recorrer, etcétera, etcétera. Cuando juntás todo esto, tenés que administrar, tenés que encontrarle la arquitectura y la ingeniería del texto que englobe de la manera más coreográfica Sí. esa situación, ¿no? Entonces, urdís algún plan al respecto. O sea, tratás de dominar esa historia, tratás de dominar el relato de esa historia. Pero llega un momento donde vos dejás de dominar eso y esa historia te entra a dominar a vos. Y eso, digamos, te puede llevar al Nobel o al descrédito. Última pregunta, agradeciendo muchísimo tu tiempo, tu amabilidad para esta conversación. Dijiste en un momento de esta entrevista, te referiste a los hechos que elijo contar, no que cuento, sino que elijo contar. Así que a modo de cierre, te pregunto, ¿por qué elegís contar las cosas que elegís contar? Nunca me hice esa pregunta. Y nunca pensé que tendría que contestarla. Puede quedar en puntos suspensivos. Sí, te la contesto algún día que después de que lo haya pensado, pero no lo sé. Muchas gracias por No, compartir el tiempo. por favor, fue un placer. Ricardo Rajendorfer en El Mal Mejor.